Sí, vamos a tener una breve meditación, hermanos, de este texto. Solo permítanme un momento, por favor. Muy bien. Eh, bueno, hermanos, hemos comenzado a ver cómo la caída de la casa de David es evidente. Salomón, su hijo, no era el Cristo esperado. Es verdad, Salomón era un tipo de Cristo, pero no era el Cristo esperado. Él ha pecado grandemente, como vimos en el capítulo anterior, y ahora su hijo Roboam, con mucha tristeza, podemos decir, como menciona un hermano, que ni la gracia ni la sabiduría pueden ser heredadas. Es decir, que Roboam no heredó ni la gracia ni la sabiduría de su padre, y ahora Roboam se convierte en un proverbio de ello. Nuestro texto, hermanos, nos deja ver principalmente dos aspectos de la historia de la redención. El primero es la humillación del reino. El Señor empieza a humillar el reino tal como lo dijo en el capítulo anterior, capítulo 11, y después en la segunda porción del versículo 25 al versículo 33 encontramos la apostasía de Israel. Esto es lo que de manera muy resumida encontramos esta mañana en nuestro texto. El comienzo de la humillación del reino y la apostasía de Israel. Ahora, ¿qué es lo que vemos y por qué hablamos de la humillación del reino? Encontramos en el versículo 1 que Roboam fue a Siquem. Dice versículo 1, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Hermanos, el deber ser no era que fueran a Siquem, una ciudad de la tribu de Efraín. El deber ser es que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén, la ciudad de David, y entonces ahí lo eligieran por rey. Pero empezamos a ver que la humillación viene para el pueblo de Israel desde el momento en que Israel decide ir a la tierra de Efraín, a la ciudad precisamente de Siquem, en lugar de a Jerusalén, tierra de Judá. Observamos también en el versículo 2 y 3 que Jeroboam regresa de su exilio a Egipto. Ustedes recordarán en el capítulo 11 que Jeroboam está trabajando para Salomón y recibe una profecía de Ahías, en donde le dice que él va a ser el rey de Israel y que él se quedaría con 10 de las tribus. Pero a diferencia de David, que esperó pacientemente a que el reino le fuera dado por Dios, Jeroboam no hace esto, él decide tomarlo por fuerza y entonces se enfrenta a Salomón. Él se da cuenta que no puede hacerlo y sale huyendo a Egipto, en donde él se queda en el exilio. Después, capítulo 11 nos relata que Salomón muere y entonces en este capítulo nos damos cuenta que Jeroboam regresa de Egipto y se junta con los efraimitas, la tribu principal que fueron los que subieron a Siquem. Y entonces, a partir del verso 4 al verso 24, encontramos esta interacción que sucede entre Roboam y los de Israel. Pero nosotros debemos de empezar a imaginar la humillación que empieza a sentir Roboam o la presión política, porque en donde él debía de ser llamado como rey no es, él tiene que desplazarse a otra ciudad. Y entonces ahí empezamos a ver la presión del pueblo sobre él. Él empieza a sentirse tensionado y eso es lo que empieza a comenzar esta tensión entre las 10 tribus y las 2 tribus que finalmente se separan. Después observamos una petición muy particular de Israel. Israel le dice, aligera el yugo que ha sido puesto por tu padre sobre nosotros. Ahora, hermanos, no debemos de malinterpretar esa petición. Salomón no fue un rey injusto. No nos deja ver que él era un tirano
sobre su pueblo. Sí nos deja ver que él cobró impuestos bastante gravables sobre el pueblo, con los cuales construyó el templo y también construyó el palacio y las demás construcciones. Así que es muy probable que el pueblo de lo que se está quejando es: trabajamos mucho, pero tenemos que dar muchos impuestos. Y entonces vemos dos consejos diferentes a la petición del pueblo. Vemos que por un lado Roboam pide consejo de los ancianos y recibe un consejo, y pide consejo de los jóvenes de su edad y recibe otro consejo. Pero el texto nos deja ver que el resultado de la decisión es conforme al designio del Señor. No obstante que él siguió el consejo que no fue el más apropiado y que hizo que el pueblo se fuera, nos dice las Escrituras que esto es conforme al designio, es decir, conforme al decreto de lo que Dios ya había dicho para su pueblo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí comienza la división de Israel de lo que después se llamaría el pueblo del norte y el pueblo del sur. Viene una división del pueblo de Dios. 10 tribus que desobedecen a lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que el rey tenía que ser puesto en Jerusalén. Ellos desobedecen abiertamente y se separan. Y se forma el pueblo del norte. Y nos deja ver el texto en el versículo 23 que Judá termina reuniéndose con los benjamitas. Los benjamitas también se añaden al pueblo de Judá, donde Roboam es su rey. Después de que esto sucede, el pueblo se molesta por la decisión que Roboam toma, se molestan porque les dice que la carga aún iba a ser mayor, sus impuestos iban a ser aún más gravosos sobre ellos, y que si ellos se rebelaban el castigo iba a ser peor. El pueblo se rebela, se va, y entonces Roboam se atemoriza y regresa a Judá. Después Roboam, cuando regresa a Judá, en el versículo 21, nos muestra que él está dispuesto a recuperar las 10 tribus por la fuerza. Nos dice el capítulo 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, con 180,000 hombres guerreros escogidos. Era evidente que si Roboam hubiera ido con este pueblo armado, preparado para la batalla, era evidente la derrota de Jeroboam. Jeroboam perdió de vista que Judá tenía una fuerza armada. Y en lo que él estaba teniendo una estrategia para poder separar plenamente, él no tenía ninguna estrategia armamentística. Pero el Señor interviene y le dice que esta humillación que está recibiendo el pueblo de Israel es precisamente conforme a lo que el Señor ya había dicho para ellos. Así que no podía levantarse Roboam e ir a luchar contra sus hermanos. Le dice que se detenga. Y eso encontramos en el inicio de la humillación del reino, esta división vergonzosa, donde quedan 10 tribus de Israel por un lado y por el otro lado Judá, a quien se le añade Benjamín. En la segunda parte de nuestro texto nos habla de la apostasía de Israel o del pueblo del norte. Esta apostasía es en cumplimiento a lo que dijo el Señor por medio del profeta Ahías. Jeroboam cumple la profecía que se había dado a Ahías y queda como rey de Israel. Pero quiero que observen de manera muy rápida, hermanos, lo que pasa en estas 10 tribus del norte, esta apostasía vergonzosa. El texto nos relata que Jeroboam tiene temor. Dice, no vaya a ser que Israel regrese a Judá y vayan a rendir tributo porque ahí está el templo. Y cuando ellos vayan y regresen, recuerden que ahí está su Dios y se vuelvan a Él.
y vaya a perder entonces yo estas 10 tribus. Y quiero que vayan observando. Un profeta le dijo a Jeroboam, Jeroboam en el capítulo anterior quiso obtenerla por la fuerza, no era de esa forma. Ahora a Jeroboam ya le han sido dadas por Dios las tribus, pero nuevamente Jeroboam lo vemos actuar en su propia sabiduría. Y dice, vamos a hacerlo de esta manera, porque no vaya a ser que el pueblo de Israel se rebele. Y después de que Jeroboam se da cuenta de que puede haber este riesgo, entonces encontramos que él trata de cambiar el orden del culto de adoración. Ahora él levanta 2 becerros. Y estos becerros, de manera muy astuta, son puestos en Betel y en Dan. Betel significaba la casa de Dios. Y Dan, en los tiempos de los jueces, ustedes recordarán a este hombre Micaía. Y recordarán que él hizo lo mismo en aquel tiempo en donde no había rey en Israel y cada quien hacía como quería. Y entonces toma uno de los levitas y lo pone por sacerdote porque él consideraba que tenía que tener un sacerdote en su hogar. Así que los dos becerros que él hace los pone tanto en Betel como en Dan. Pero hay algo aún más interesante. Vayan a sus Biblias y vean el versículo 29. Dice, y puso uno en Betel y otro, desde el versículo 28, hermanos, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. También recibió un consejo, Jeroboam, y dice, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿a qué nos recuerda eso? Él con toda intención está parafraseando las palabras de Aarón. Él hizo también unos becerros de oro, como Aarón hizo un becerro de oro, y los puso en lugares estratégicos. Y entonces se levanta del pueblo y le dice, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Vean toda la astucia que hay en este hombre. Pero además de eso, él también levanta un sacerdocio falso, espurio, no conforme al orden de Leví, sino él levanta un propio sacerdocio. Él saca a los sacerdotes de las tribus de estas 10 tribus y él pone sus propios sacerdotes. Así que cambia todo el orden establecido de adoración. De hecho, nuestro texto dice que conforme a su mente, él cambió el orden de las fiestas. En lugar de hacerlo en el mes séptimo, él lo hace al mes octavo. Y hermanos, todo esto es conforme a su propia mente. Él hace esto y aparte rinde sacrificios y también hace quemar incienso. Hace todo esto conforme a su mente, haciendo una adoración que Dios nunca había mandado. Yo espero, hermanos, aunque no es mi intención aplicarlo de esta forma, que ustedes puedan considerar cuántas personas al día de hoy, en lugares que se hacen llamados iglesias, hacen su adoración contemporánea, en donde hacen cosas que Dios no les ha mandado y de las cuales Dios nunca se ha agradado. Así que nuestro texto nos deja ver cómo la humillación del reino comienza en Roboam y la apostasía de Israel es evidente. Después el nombre de Jeroboam, como ustedes lo conocen, va a ser nombrado constantemente por su maldad. Pero ¿cómo miramos a Cristo en nuestro texto? ¿Cómo podemos seguir adorando a nuestro Señor esta mañana? Bueno, hermanos, aunque Salomón pecó y merecía que el pueblo entero fuera destruido, ustedes recordarán,
Ustedes recordarán cuando el Señor se presenta a Salomón 2 capítulos atrás, le dice, si tú permaneces, la bendición del Señor estará con ustedes. Pero si no permaneces, entonces vendrán las maldiciones sobre ustedes. Vemos que Salomón al poco tiempo se desvía por causa de sus mujeres, como veíamos hace 8 días. Pero vemos que el Señor, por amor de su nombre, no se dejó de mostrar, hermanos. No dejó de mostrar su misericordia. El juicio que ha venido sobre ellos y la humillación que estamos viendo es incluso evidencia de la mano de Dios sobre ellos. Porque el pueblo debería de considerar que lo que él había dicho que iba a pasar estaba pasando. Por eso muchos teólogos dicen, misericordia a través del juicio. Porque el juicio ha venido sobre la casa de Israel, la humillación está siendo clara. ¿Qué debía de hacer el pueblo de Israel? Humillarse delante del Señor, por la veracidad de las promesas de Dios. Sin embargo, ellos persisten en su dureza. No obstante, hermanos, el Señor dejó un remanente en su pueblo, mostrando su fidelidad y su amor. Las 2 tribus de Judá y de Benjamín, o el reino del sur, como son llamados posteriormente, son una muestra de que lo mejor aún está por venir, como dice un hermano. ¿Por qué? Porque constantemente les era anunciado un mejor rey. Vino David y se dieron cuenta que no era. Vino Salomón y se dieron cuenta que no era. Ahora viene el juicio sobre el pueblo de Israel. Pero el corazón del pueblo de Israel, al ver la misericordia, como dice en las Escrituras, en este capítulo que hemos leído, que Dios iba a tener misericordia. Quiero leerles desde el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 39. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Hermanos, ellos deberían de darse cuenta que la esperanza prometida para la casa de David estaba garantizada por la promesa de Dios. No fue David, no fue Salomón, pero aún está por venir, hermanos. Y el pueblo de Israel debía de saber que Dios era fiel a su promesa y que por tal razón Él había guardado una tribu que seguiría sirviendo al rey Roboam de la descendencia de David, porque de David vendría su Salvador, hermanos. Ahora nosotros podemos disfrutar el cumplimiento porque el heredero del trono de David ya ha venido. Para nosotros ya no es desconocido, para nosotros es claro, es Jesús el Cristo a quien adoramos. Así que hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor esta mañana, porque la fidelidad que mostró Jehová para con Israel al guardar un remanente y su promesa de que de David se sentaría descendencia en el trono de su casa para gobernar perfectamente, nosotros ahora sí sabemos quién es Jesús el Cristo, a quien adoramos. Continuemos adorando, hermanos.